Vamos a iniciar entonces, y yo quiero iniciar con este versículo, Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si estudiamos el tema de la creación, hay que tener en consideración algunos puntos importantes. Hay temas dentro de la creación que no están disponibles para nosotros, porque no estuvimos en ese tiempo, cuando fueron creados los cielos y la tierra. Pero hay otros temas, otros puntos que sí están disponibles para que nosotros podamos estudiarlos. Y es por eso que yo tomo este texto como base de lo que va a ser la presentación, porque las palabras que son para nosotros, aquellas que están reveladas en la Biblia, son para que nosotros podamos cumplir las palabras de la ley. De esta manera, creer. Y por lo tanto, les presento entonces el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de un breve vistazo al origen. Así le titulé, ¿ya? Y me costó bastante poder reducir toda la temática de esta tarde en 7 capítulos. El primero, nuestra creencia; el segundo es el romance de la creación; el tercero es Génesis; cuarto, en el principio, el universo; el quinto, los días de la creación; sexto, evidencias de un diseño inteligente; y terminamos con el séptimo, que es bueno en gran manera. Estuve tratando de calzar las 100 diapositivas en estos 7 capítulos. Me costó, fue mucho. De hecho, tuve que borrar algunos, tuve que volver a poner otros. Bueno, fue bastante el trabajo. Vamos a partir entonces con el primer capítulo, nuestra creencia. Si vamos a nuestra creencia, dice así: Dios es el creador de todas las cosas y reveló en las Escrituras el relato auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la habita, y reposó en el séptimo día de esa primera semana. De ese modo estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de la terminación de su obra creadora. Hizo al primer hombre y la primera mujer a su imagen como corona de la creación, y les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado, era bueno en gran manera, proclamando la gloria de Dios. Y tenemos ahí arriba los versículos que apoyan a nuestra creencia. Pero yo creo que es necesario que podamos entrar a estudiar el relato de la creación y, por lo tanto, queridos hermanos, nos vamos a centrar netamente en Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2 como relato de la creación para este estudio, ¿ya? ¿Por qué estudiar la creación? ¿Por qué estudiar acerca de él? Dentro de nuestra creencia y del estudio de ella, podemos tener algunos puntos importantes como respuesta a esta pregunta. La primera es para revelar la gloria de Dios. Salmo 19 lo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También podemos tener el estudio de la creación como una base, una medicina contra lo que es la idolatría. Salmos 96 también lo dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, y por lo tanto existe un solo Dios, único, poderoso, el cual crea todo lo que nosotros podemos ver. Se basa en la creación, encontramos la base o el fundamento de la adoración. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El origen del sábado también se encuentra dentro de lo que es el relato de la creación. El origen del matrimonio, el reflejo de Dios. Nosotros somos el reflejo de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la base del compañerismo. De hecho, hoy esta base se ha perdido, el compañerismo se ha perdido, y han salido o surgido problemas con respecto a eso. Malaquías 2 nos dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dentro de la creación también podemos encontrar lo que es el principio de la mayordomía personal, el cuidado ambiental, cuidado por la naturaleza. Dios creó todo y por lo tanto tenemos que tomarle la importancia de ello. El valor del universo físico, el remedio de la depresión. Al momento que nos damos cuenta de que somos obra de Dios, eh, nuestros complejos, nuestra angustia, tiene que desaparecer.
somos obra de sus manos. La santidad de la ley de Dios y el carácter sagrado de la vida está todo dentro de lo que es esta creencia. Y para ello, hay un libro que tiene nuestra iglesia adventista, que es Las creencias de los adventistas del séptimo día. Y ese libro, ustedes lo pueden encontrar en internet, ahí hay un resumen básicamente de todo lo que yo acabo de hablar. Ahora, yo titulé esto El romance de la creación, básicamente porque al estudiar este relato que aparece en Génesis 1, aparecen muchos factores que son un romance, son importantes, son gratificantes al momento de leerlo. Y vamos a partir con lo que es la gramática. El relato Génesis 1 tiene una riqueza gramatical importantísima y tiene ciertos factores que son importantes de poder estudiar. Uno de ellos es que existe dentro del relato de Génesis un patrón relacionado con el número 7. Y nosotros sabemos que el número 7 tiene una importancia, ¿ya? De hecho, el versículo 1 en hebreo, y todo esto está estudiado desde el hebreo, porque es la lengua con que se escribió el relato del Génesis, ¿cierto? El versículo 1 tiene 7 palabras. Ahora, eh, voy a mencionar que para hacer este estudio, para poder presentar este tema y estar a la altura de los invitados que han tenido, tuve que hacer un curso rápido de hebreo, tuve que viajar a Israel a estudiar un poco acerca de esto, y me di cuenta de que el primer verso del Génesis comienza, Bereshit bara Elohim et Hashamaim bet Haaretz. Oh, ustedes dicen, aprendió bastante. Me lo aprendí de memoria, tuve harto tiempo ahí tratando de aprenderlo. Pero en cierta manera, ¿cierto? Podemos contar las palabras. Y en el versículo 1 encontramos 7 palabras. 7 veces en el relato de Génesis 1 encontramos la frase y fue. 7 veces encontramos también la frase y vio Dios. Por lo tanto, existe un patrón aquí relacionado al número 7. Ahora la pregunta, y si alguien puede responder, ¿y fue la tarde y la mañana? ¿Se encontrará 7 veces? Una pregunta importante. La respuesta es no. De hecho, los primeros 6 días son los que tienen esta frase. Ahora, pero si seguimos viendo, eh, podemos tomar el patrón del número 7 y encontrarlo, ya lo dijimos en el verso número 1, pero también en el verso número 2. Este verso tiene 14 palabras. 14 palabras, 7 por 2. La palabra tierra se encuentra en este relato 21 veces, 7 por 3. El verso 1, si uno cuenta cada una de las letras que componen a este verso, encontraríamos 28 letras, que es 7 por 4. Elohim, esta palabra sagrada, este Dios presente en la creación, se encuentra mencionado 35 veces, 7 por 5. Por lo tanto, existe un patrón y esto no es coincidencia, ¿ya? Y por lo tanto, cada una de las palabras que aparece en el relato del Génesis no es una coincidencia, ¿ya? Y esto es sumamente importante. Imagínense eh, esta riqueza gramatical de tener este patrón de número 7, y a mí que estuve planeando este tema por mucho rato para crear esta diapositiva, me fue muy difícil el considerar 7 capítulos. Tiene que haber una intervención divina, tiene que haber un apoyo gigantesco de este Dios gigantesco que crea el universo, que crea este mundo y nos crea a nosotros. Ahora, seguimos con la presentación. ¿El autor del Génesis habrá recibido alguna ayuda? Esa respuesta la tuvimos cierto al momento de ver este patrón de número 7. Pero vamos a seguir estudiando y seguir dándonos cuenta de que es importante estudiar la creación porque también tiene una parte importante de lo que es la profecía. De hecho, si nos centramos en Apocalipsis 14, el mensaje de este ángel nos habla acerca de que tenemos que temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, principalmente porque hizo el cielo y la tierra.
sea, nos enfocamos aquí también en la creación. Ahora, el relato de la creación del Génesis surge, ¿cierto?, del pueblo hebreo y está inmerso en varias culturas. Yo quise estudiar un poco acerca de los relatos míticos de otras culturas y tratar de hacer una comparación con el relato del Génesis, ¿ya? Y me doy cuenta de que estos múltiplos, estos números que aparecían en Génesis 1, este 7 importante, también tiene una relación importante con los números también en la cultura babilónica. De hecho, el calendario babilónico en Mesopotamia se consideraban algunos números como por ejemplo el 7, el 14, el 21 y el 28 de cada mes, se les consideraba como nefastos. Ese calendario tenía estos números, los cuales algunas cosas no se podían hacer. Y de hecho, en algunos estudios que puse aquí, decía como el número 7 era nefasto, pues no podían atender a ningún enfermo en los días 7 o sus múltiplos. Algunas personas terminaban muriendo porque no eran atendidas en esos días. Entonces, al aparecer el Génesis, con estos patrones del 7 marcados, es una contraposición gigantesca a estas culturas y sus relatos. Si nos vamos a el relato el mito, perdón, de la creación de la cultura egipcia, nos presenta, y voy a hacer un breve repaso con respecto a esto, una breve vamos a ver aquí a Chu, que es la deidad del viento, y Tefnut, que es la humedad. Estos dos dioses engendran a otros, a sus hijos, Heb y Nut, los cuales ustedes los ven acá. Heb es el dios de la tierra y Nut la diosa del cielo. Y ellos se dedicaban a copular y de esa manera lo hacían perpetuamente. Esto, a la vista de Chu y Tefnut, no fue bien visto y por lo tanto hablan con un dios principal, que es Amon-Ra, para que les eche un vistazo. Y dice este relato mítico que Ra saca uno de sus ojos para abrir a observar y cuando vuelve de esto se da cuenta de que uno de ese espacio disponible de ese ojo ya había sido ocupado. Este ojo de Ra, al ver eso, llora y esas lágrimas son derramadas en la tierra y de esa manera nacen los hombres. Si ustedes ven acá, esa es la manera de explicar la creación del hombre. La creación en la cultura maya nos habla acerca de dioses creadores que se ponen de acuerdo para poder crear al hombre. Y lo intentan una vez, dos veces y tres veces. Hay tres intentos de crear al hombre. El primer intento lo hacen del barro, no les resulta, el barro se comienza a caer y por lo tanto el hombre es débil. El segundo es de madera y también falla la creación. El tercer intento lo hacen a través del maíz y es ahí donde surge la civilización, ¿cierto? Surgen los hombres. En la cultura mapuche, existe también un relato acerca de la creación de los hombres, pero este relato es más antiguo. Y luego se cuenta de que dos deidades, dos serpientes, como ustedes las pueden ver acá, empiezan a luchar. Una serpiente llamada Kaikai y otra llamada Tren Tren. Esta lucha genera, primero que nada, un caos en la tierra. La serpiente Kaikai, un espíritu más tirado hacia lo maligno, intenta destruir al hombre y de esa manera esta serpiente que empieza a inundar la tierra. La serpiente Tren Tren intenta ayudar y empieza a crear cerros donde los mapuches pueden comenzar a subir. Pero en esta lucha, muchos de los mapuches fueron arrastrados por el agua y la serpiente Tren Tren, esta deidad, los transforma en lo que son los lobos marinos, los peces, los que quedaron en aves y por lo tanto, de alguna manera para salvarlos los transforma en los animales que hoy conocemos. Y los demás son llevados, ¿cierto?, a tierras altas donde pueden sobrevivir. Si podemos estudiar la creación a través de
estos relatos, nos daríamos cuenta de que existen algunos factores que son relevantes. El primero, la mayoría de los relatos de otras culturas nos hablan acerca de que la creación del hombre fue por mera casualidad, de la lágrima del ojo de Ra, de varios intentos. En cambio, la creación divina, a través de lo que menciona el Génesis, es un intento netamente enfocado. Hay un objetivo claro, que es crear al hombre. Tiene también parte importante y lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, yo pongo aquí el sentido de por qué estudiar la creación, por qué es importante, y lo utilizo a través de este ejemplo sencillo. ¿Por qué estudiar la creación? Bueno, si uno se va a la tienda a comprar un celular y este celular por cualquier motivo se rompe, uno tendría dos opciones. La primera es ir a la tienda donde usted la compró, al servicio técnico, intentar de que se le repare este artefacto o él se le entregue uno nuevo, ¿cierto? Porque nadie va a estudiar, o perdón, nadie va a estudiar, sí, las partes que tiene este celular, nadie va a tratar de investigar cómo fueron creadas. De tal manera también, nosotros deberíamos acercarnos a este relato de la creación para buscar a quien nos creó y de esa manera tratar de volver al estado original de esta creación que fue buena en gran manera. Debemos buscar a nuestro hacedor y creador, de esa manera em, enfocarnos también con lo que dice 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el fin que deberíamos nosotros encontrar al estudiar la creación. Buscar a nuestro Hacedor, reencontrarnos con Él y esperar, ¿cierto?, esta restauración. También aquí aparecen varios versículos que nos apoyan con respecto a por qué es importante el estudiar la creación y por qué este romance. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en Nehemías 9 nos menciona que tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y tú vivificas todas estas cosas. En Apocalipsis 4 damos cuenta de que solamente nuestro Dios es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Romanos 8, versículo 39 nos dice que todo lo que ha sido creado, todo lo que se encuentra también en nuestro mundo, incluso la muerte, que no fue parte del plan original, ninguna de estas cosas nos pueden separar de el amor de Dios. Y en Salmos 103, versículo 3, dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esa es la importancia. Pasamos al siguiente capítulo, en la creación en el Génesis. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en este relato de la creación. Existen ciertas características que es importante poder mencionarlas. La primera es que el relato de la creación comienza, como dice, en el comienzo. ¿Y esto por qué? El relato de la creación comienza con la palabra Bereshit. Si ustedes han estado en esta iglesia compartiendo con Josué, con Francisco, han tenido la oportunidad de invitar a Héctor Urrutia a que les hable, ustedes están acostumbrados a entender este lenguaje, ¿cierto?, hebreo, donde se escribe desde la derecha hacia la izquierda, ¿cierto? Diferente como lo hacemos nosotros. Si estudiamos esta palabra, y de hecho muchos autores judíos también, han estudiado esta palabra y se dan cuenta que comienza con la letra Bet. Y esta letra Bet tiene una parte característica, solamente algo que quise rescatar. La letra Bet tiene una característica que es que está cerrada hacia abajo, cerrada hacia arriba, cerrada hacia atrás, pero abierta hacia la continuación de la palabra. De tal manera, el comienzo de la creación, nosotros no podemos verlo hacia más atrás de ello porque no estuvimos presentes. Tampoco se menciona en la Biblia qué pasó en el principio del principio. Solamente nos queda estudiar desde ahí
hacia adelante, hacia lo que continúa. Tiene una riqueza gramatical. El relato de la creación, ya lo dijimos, tiene una belleza, una forma de escribir que podría significar un estudio más completo. Podríamos dedicar incluso una semana completa a poder estudiar el relato de la creación, el relato del Génesis. Incluso podríamos compararlo también a relatos o capítulos de la Biblia, como por ejemplo, o libros de la Biblia, como Daniel. Si Francisco y Josué pueden dar cuenta de ello, y también tiene una riqueza gigantesca en la parte gramatical. El relato de la creación es un relato fenomenológico. ¿Qué significa eso? Va contando eh, ciertos sucesos, pero no detalla ni da una descripción técnica de estos eventos. Por lo tanto, es sumamente difícil muchas veces interpretar algunas cosas, otras se nos hace imposible en este minuto. Sabemos que más adelante, cuando podamos compartir con nuestro Dios, vamos a tener la oportunidad de poder entenderlas y conocer algunas cosas que ahora están veladas. Existe una dificultad al intentar interpretar, básicamente porque, primero, es un proceso sobrenatural el que se menciona en el relato de la creación. Si intentamos asociar las ciencias para estudiar el relato de la creación, hay muchos puntos que pueden ser llamativos y que podemos compararlos, incluso dar alguna respuesta utilizando algunos fenómenos de las que ha estudiado la ciencia. Pero al momento de tener uno que se nos complique, intentar dar una explicación humana a algo que es netamente divino, podría generar un problema mayor. Lo creado ha sido cambiado. Lo que se creó en un principio no es igual a lo que observamos nosotros hoy en la naturaleza. Por lo tanto, intentar hacer calzar algunos de estos aspectos para poder entender de mejor forma e interpretar el relato de la creación puede traer consecuencias negativas. Y otro punto importante que dificulta aún más el interpretar lo que aparece ahí en el relato de la creación es la naturaleza humana. Tenemos una vida corta, eh, tenemos una esperanza de vida también muy corta y tenemos la imposibilidad de viajar en el tiempo, de poder doblar este espacio-tiempo y poder observar lo que ocurrió hace tiempos pasados. Por lo tanto, se nos hace difícil dar cuenta de todos estos sucesos que sucedieron y sabemos y creemos por fe que así sucedieron. En el principio, el universo. Y ahora vamos a centrarnos en la Biblia, vamos a comenzar a estudiar el relato de Génesis 1, de los versos 1 en adelante. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si analizamos estos versos, podríamos dar cuenta de que aquí se está mencionando el origen del universo. Por eso el nombre del capítulo. Si analizamos Génesis 1, versos 1 y 2, lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos estudiar el verso 1 por separado y diría, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero si lo estudiamos como complementos, versos 1 y 2, tendríamos la siguiente frase. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál es la diferencia entre la primera forma y la segunda? Que la primera daría cuenta del origen del universo. ¿Por qué? Por favor, si ustedes tienen la posibilidad de buscar estos versos, yo después voy a intentar a través de Josué, entregarle esta diapositiva para que si alguno quiere estudiarla o pueda anotar estos versos, lo pueda hacer, ¿ya? Pero si uno comienza a comparar el enfoque de las palabras cielos y tierra que aparecen en el hebreo, nos daríamos cuenta de que están hablando acerca del cosmos. Dice Selheim en este estudio, dice que conectando estos dos extremos, cielos y tierra, Shamayim, Eretz en hebreo,
en una expresión única, el lenguaje hebreo expresaría la totalidad de todo lo que existe. Por lo tanto, si netamente nos enfocamos en el verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, estaríamos dando cuenta de que ahí se está mencionando el origen del universo y no de la tierra como tal. Entonces, en el Génesis 1 podríamos incluso poder vislumbrar lo que sería el Big Bang. Ahora, con estas palabras hay que tener mucho cuidado. El Big Bang en sí, si uno lo estudia y conoce un poco de las ciencias que pueden ahondar en esto, como la cosmología cuántica, la física y la química, nos podríamos darnos cuenta de que sí, el Big Bang pudo haber ocurrido como la posibilidad de que este Dios grande lo hubiera utilizado. Ahora, tiene algunos trasfondos que son sumamente complejos y de hecho eh, algunos de los estudios que hizo este científico de renombre, ustedes lo conocen porque siempre andaba en una silla de ruedas que cumplía la mayor cantidad de las funciones. Este gran científico dijo que sí, el, el origen del Big Bang, como origen del universo, pudo haberse dado por un dios, pero aún así es tan eh, complejo el panorama que podríamos incluso sacar a Dios de la ecuación. Eso es lo que dice, sacar a Dios de la ecuación y tener un Big Bang como tal. Por lo tanto, ahí tenemos que tener cuidado. Pero sí, la Biblia también nos da un atisbo de lo que podría ser este origen del universo. En Mateo 24-21 nos dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y sabemos que en el principio de la creación, mediante lo que se dice en el Big Bang, hubo una gran explosión y podría haber sido una herramienta que utilizó Dios para crear lo que nosotros podemos observar en este universo vasto, gigantesco y complejo. ¿Ya? En resumen, el verso 1 daría cuenta del origen del cosmos, el verso 3 en adelante nos estarían hablando netamente de la creación de nuestro planeta Tierra. Y otra cosa importante, no hay certeza sobre el periodo que transcurre entre el Génesis 1.1 y Génesis 1.3. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre que se formó el universo y eh, la creación de nuestro planeta. Ahora, ¿cómo se encontraba la Tierra? Aquí aparecen unas palabras que son eh, para mí difíciles de pronunciar. Tohu vapohu, dicen la Biblia. Dice que estas palabras que hacen relación a que estaba desordenada y vacía, son parte importante para describir cómo se encontraba la Tierra antes de estos 6 días de la creación. Tohu es una palabra que da la significación de que esta tierra estaba desperdiciada, sin valor. Algunos eruditos, algunos autores consideran de que la tierra se encontraba en un estado vano, o sea, sin ninguna función, sí, y esperando a ser llenada. Bohu también aparece para reafirmar esta frase y también da un carácter de que la tierra era una ruina indistinguible. Por lo tanto, ¿cuáles eran las características de la tierra? En estos días antes de la creación, estaba desolada, no tenía valor, estaba en confusión, no tenía forma, era una ruina indistinguible, se encontraba en el caos. Buscando Isaías 45:18, dice así, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, y aquí aparece Tohu, para que fuese habitada la creó. O sea que tenía ahí un objetivo claro, el de transformar esta tierra para ser habitada. Dice, termina diciendo, yo soy Jehová y no hay otro. Y aquí aparece la palabra bará, y en el relato de la creación aparece esta palabra sumamente importante, bará, que significa crear. Y esta palabra de creación ocurre en 3 puntos distintos en la creación. El primero
es cuando da mención a el origen del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego de eso aparece en la mitad de la creación al crear a las bestias y al hombre. Y termina, menciona esta palabra, en el fin del relato de la creación. O sea, aparece en un inicio, en el medio y también en el final. De hecho, también es importante, aquí también hay otro patrón, que en el verso 27 la palabra para se repite 3 veces. ¿Ya? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí también aparecen algunas referencias de donde se ve y se aprecia esta palabra bará. Esta palabra bará es sumamente importante. Ya dijimos, aparece en Génesis 1.1, en el origen del universo, 1.21 con los grandes monstruos marinos, en el 1.27 en la corona de la creación. ¿Quiénes somos la corona de la creación? El hombre y la mujer. Quise poner esto porque en mi estudio logré ver que algunos eruditos hebreos tomaban la palabra para dar cuenta de que Dios creó a partir de la nada. Y aquí aparece una frase, un texto sumamente bonito, que dice, Bará creó sin materiales preexistentes. Bará trajo a luz lo que no era luz. Bará dio vida a lo que no era vida. Bará llamó a lo que no es como si fuese, y al hacer lo que no era, vino a ser por el poder que salió de su boca. Y esto podría dar cuenta de o apoyar a una de las filosofías de la creación que ha tomado fuerza en algunas personas, que es la creación ex nihilo. ¿Qué significa eso? Es la creación a partir de la nada. Muchos piensan de que Dios crea todo lo que aparece en el relato de la creación a partir de la nada. Y eso claramente podría ser. Dios es un Dios omnipotente, es un Dios poderoso, todo lo puede hacer. Por lo tanto, podría traer a partir de la nada, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos observar. Pero la Biblia, eh, y como está escrita, tiene una respuesta a ello. Y esta palabra para, que es crear, no se utiliza en el sentido de aparecer cosas así como de la nada, sino que tiene un sentido especial. Y este bará viene a ser básicamente la palabra para llenar esos vacíos que habíamos mencionado con tohu babohu, que estaba vana, que estaba en un sentido vacía, pero estaba desordenado. Y por lo tanto, ¿qué hace para? Empieza a darle un orden. Y así podemos ver, ¿cierto?, de que esta palabra aparece en el relato de la creación. Aparece también mencionando para la humanidad. Amanece también cuando uno hace mención, cuando uno estudia el pueblo de Israel en la Biblia. De hecho, Isaías 43.1, si alguien puede leerlo, en este minuto tengo un problema con mi Biblia. Mi Biblia se me extravió cuando estaba haciendo mis maletas para intentar mudarme a mi casa nueva. Tengo esta Biblia y por lo tanto no tengo marcado los textos de este estudio. Si alguien me puede ayudar, Isaías 43. Leo, Perfecto, Leo, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí vemos la palabra bará, ¿cierto? Para mencionar al pueblo de Israel. Y también para la restauración de Israel. Aquí también tenemos otros textos para poder estudiar. La restauración de la humanidad también, en Salmo 51.10 podemos encontrar la palabra para. Ahora, y finalizamos con la restauración de la creación. En todos estos aspectos podemos encontrar esta palabra que es sumamente importante en el relato de la creación. Y en resumen podemos catalogarla en 2 columnas. Primero, en 3 cosas que Dios creó: los cielos y la tierra, la humanidad, a su pueblo Israel,
y 3 cosas que Dios restaurará: a su pueblo Israel, la humanidad y los cielos y la tierra. Por lo tanto, la palabra parás aquí se utiliza también no con el sentido de que Dios va a crear cosas así de la nada, sino que toma estas cosas que muchas veces están desordenadas y vacías y les da un objetivo, les da una función y también restaura a través de su poder. La palabra bará es el motor de la creación. La palabra bará es un verbo, una acción, es el crear. Y sabemos quién es el verbo. Y por lo tanto, bará también aparece en el Nuevo Testamento. Cuando vemos esta palabra importante, ¿cierto?, de crear, cuando vemos y estudiamos el relato de la creación y vemos que Dios dice y por medio de su palabra todas las cosas son hechas, también vemos este poder en el Nuevo Testamento. Cuando se menciona que Jesús dice, calla, enmudece, y la tormenta cesa, vemos el poder de esta palabra. Cuando vemos y dice, sal, y los demonios arrancan, ¿cierto?, del poder de Jesús, también vemos esta palabra. Cuando vemos que Jesús se pone fuera de la tumba y dice, Lázaro, ven fuera, y la muerte se va y aparece la vida, también vemos esa palabra. Por lo tanto, esta palabra también la encontramos en el Nuevo Testamento, no solamente en el relato de la creación como tal. Y uno de los versos más potentes para mí es el de Mateo 8:8, dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Por lo tanto, aquí vemos también el poder de la palabra de Dios, esa palabra capaz de poder crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y nos enfocamos ahora en los 6 días de la creación, enfocados netamente a nuestro planeta. Y comenzamos con el primer día de la creación. Génesis 1 del 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Con respecto a esto, podemos tener 3 posibles interpretaciones. Digo posibles porque no hay un consenso, no hay nada aún que nos permita decir con certeza cuál de estas podría ser la más válida, ¿ya? La primera interpretación en relación a lo que es sea la luz y fue la luz, es que esa luz fue provista en el día 1 por la presencia de Dios y que el sol no existía hasta el día 4, cuando Dios lo creó, ¿ya? Y para eso tienen un apoyo también algunos versículos, Isaías 6:20, Apocalipsis 21:23 y 22:5. La segunda interpretación es que esta luz provista venía del sol y que el sol ya había sido creado junto con la tierra en el principio. Y la tercera interpretación es que la luz provista en el día 1 provenía de otra fuente desconocida, como pudo ser una supernova, un evento astronómico o atmosférico, ¿ya? Existen entonces interpretaciones con respecto a esta luz que se menciona en el día 1. Pero lo cierto es que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí vemos también, y fue la tarde y la mañana un día, y yo lo remarqué acá porque me interesa también estas palabras en hebreo, ¿ya? Ereb, boker, tarde y mañana. ¿Por qué es importante? Porque esta frase rítmica nos provee una definición de lo que es un día de la creación. Y fue la tarde y fue la mañana, y todo eso es un día. En día, en hebreo, yom, nos daría cuenta entonces de que los días de la creación son días literales y no eones como muchos piensan, ¿ya? Esta idea se apoya en Levíticos 23:32, que dice, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde, un día, vamos a tener, ¿cierto? Un día,
y esto se condice con lo que es el relato de la creación. El día 2 de la creación, Génesis 1 del 6 al 8, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y mañana el día segundo. No hay mucho que decir con respecto a eso. Pasamos al día número 3 de la creación. Génesis 1 del 9 al 13. Y dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Importante, la cultura hebrea, y de hecho muchas otras culturas, no consideraban la importancia de la vida de la vegetación. De hecho, no fue hasta 1800 cuando recién se comienza a estudiar y se da cuenta de que las especies vegetales están constituidas por células también. De hecho, a eso se lo agradecemos a Matthias Schleiden, que junto a otros científicos logran postular la teoría celular y dar cuenta de que todos los seres vivos están formados por una o más células. Por lo tanto, en el relato de la creación solamente se menciona que se origina la, la vegetación, pero como cultura en ese tiempo tampoco se le tomaba la importancia de que ya se estaba generando la vida. En el día 4 de la creación aparecen entonces las lumbreras. Génesis 1 del 14 al 19 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí nótese que la palabra de crear en relación a lo que es la creación de las lumbreras se le está dando ahora una función. El sol y la luna están cumpliendo ahora, en este día cuarto de la creación, la función de dar señal, ¿cierto?, para las estaciones y para marcar los días y los años. ¿Qué posibles interpretaciones podemos sacar de estos versos? Primero, el sol y la luna no existieron hasta el día 4. Antes de ese tiempo, la luz provenía de la presencia de Dios sobre la tierra, como habíamos mencionado, y la tarde y la mañana se producían por la rotación del planeta frente a la presencia de Dios. Por lo tanto, aparecen el sol y la luna simplemente en este día como arte de la creación de Dios. Otra interpretación podría ser que el sol y la luna existían antes del día 4, pero estaban oscurecidos por las nubes que cubrían la Tierra, y estas nubes fueron parcialmente disipadas para que en el día 1 el planeta recibiera la luz, y de esa manera el Sol y la Luna ya estaban. No podían dar la luz, y por lo tanto cuando se disipa un poco estas tinieblas, se permite que la luz del Sol apareciera, ¿ya? Y otra interpretación, la última, dice que el Sol y la Luna existían antes del día 4 y pueden haber sido visibles en todos los días de la creación, pero solo en el día 4 se les designó de señales para las estaciones. Cualquiera de estas interpretaciones pueden ser válidas. De hecho, al estudiar cada una de las palabras en hebreo y sus interpretaciones, podríamos sacar, ¿cierto?, alguna de ellas con mayor validez, pero no hay nada cierto hasta este minuto. Y esperamos en Dios que cuando tengamos la oportunidad de poder conversar con Él, se nos explique realmente cómo fue el día cuarto y el día uno en relación a si estaba o no el sol presente eh, en el día 4, ¿ya? Ahora, una pregunta que surge de esto, de este estudio, de este verso también, dice, ¿fueron las estrellas creadas en el día cuarto? Porque dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, ¿ya? Pero cuando hace mención a esto,
se está enfocando netamente en el Sol y la Luna. Y nosotros vemos, ¿cierto?, que otras estrellas, y nosotros miramos el firmamento y estudiamos un poco de astronomía, nos vamos a dar cuenta de que muchas estrellas tienen mucho más tiempo que nuestro Sol. ¿Ya? El día quinto de la creación se encuentra en Génesis 1 del 20 al 23, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ahora, ¿qué es importante y qué resalto yo de esto? Que aquí se mencionan, ¿cierto?, que se crean los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que se mueven según su género y según su especie. Y según esto, podríamos hablar de que Dios en la creación crea la gran biodiversidad que hoy tenemos presente. Y por lo tanto, en este versículo quedaría claro de que no existe una evolución y que la vida no se fue dando paso, abriendo paso por sí sola, sino que Dios crea todo en cuanto a lo que nosotros podemos observar en esta gran biodiversidad. Hermosa está además decirlo, ¿cierto? El sexto día de la creación también contiene parte importante de ello, y dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. También nos habla acerca de este concepto de especie y también de género. Dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora una pregunta importante, y esto también para que nos sirva a nosotros. Adán en el Edén habrá compartido con estos animales y plantas que vamos a mencionar? ¿Adán habrá comido esta especie llamada Brassica oleracea? Bueno, hay que mencionar que esta especie es básicamente una col silvestre. Y ustedes han comido col, coliflor, han comido también repollo y otros derivados de esta. Hay que decir de que el hombre, con las habilidades y la inteligencia y sabiduría que les otorgó Dios, pudo tomar algunas de estas especies, como por ejemplo la col silvestre, y poder ir seleccionándola y trabajando en ella con algunos métodos medios arcaicos de genética, y logró obtener de esa manera estas especies que vemos acá, como por ejemplo el brócoli, la col, ¿ya? Y por lo tanto, de ella, de esta especie, surgen otras más, como también los perros. Quizás en la creación Dios no creó ningún pug o ningún chihuahua. ¿Por qué? Porque estas especies de perros fueron seleccionadas artificialmente por el hombre según ciertas características que se requerían. Por ejemplo, hacerlos más pequeñitos, hacerlos más amigables para el hombre, y por ello, según ciertas técnicas de laboratorio, se lograron crear estas razas. Ahora, no es que se lograron crear a partir de la nada, no es que un científico vino, tomó y creó a esta especie, sino que simplemente a través de cruzas logró ir modelando ciertos rasgos hasta obtener estos que vemos en pantalla. Por lo tanto, estos animales no aparecieron en el relato de la creación, aparecieron después, pero sí estamos claros de que Dios creó por así decirlo, al can ancestral, al perro ancestral que dio origen a las diferentes razas. Como así nosotros también fuimos creados, ¿cierto? Y hoy vemos diferentes etnias, como ahora se les llama, con diferentes características, rasgos, algunos rasgados en la parte de los ojos, otros con nariz más prominente, pero sí somos todos parte del origen de esta creación y de este Dios creador. Incluso, si ustedes ven esta imagen, esta es una de las especies más recientes, perdón, una raza más reciente de los perros. Esta es una cruza de
un siberiano, un perro siberiano, pero tiene la característica que ha sido tratado, ha sido seleccionado, y ahora estos individuos son pequeñitos en comparación a esa raza grande que parece lobo. No, estos son pequeñitos y por lo tanto aquí nosotros vemos claramente que el hombre puede también tener estas características de poder modelar ciertos patrones y poder obtener estos tipos de especies. Ahora, seguimos con el relato de la creación en el día 6 y aquí aparece el hombre. Génesis 1 del 26 al 31. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y de esa manera se crea el hombre. En una de las plenarias que participé junto a Francisco y Josué hace mucho tiempo, donde Gibson, un afamado geólogo y creacionista, habló acerca de la creación del hombre. Una de estas preguntas que surgieron al finalizar el tema fue que si el barro que utilizó Dios en la creación para crear al hombre y se formó a partir de barro, era una metáfora de lo que podría ser eh, el Australopithecus, el hombre de Cromañón, los ancestros evolutivos del hombre. Y en ese minuto yo me reí simplemente. Y hoy me sigo riendo. Porque si volvemos al relato de la creación y dice que Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, es imposible que esa mención sea para un supuesto ancestro evolutivo del hombre. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se muestra simplemente al hombre como creación, como joya de la creación, y eh, existen versículos en la Biblia que lo apoyan. Salmos 8, del 3 al 5, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Por lo tanto, aquí netamente estaríamos viendo al primer hombre, a la primera mujer, no a esos supuestos ancestros evolutivos del hombre. Existen otros versículos que también apoyan esta creencia. Ahora, si estudiamos más a fondo, aquí nos habla acerca de que si Dios creó, también tenía que darle sustento para esa creación. Y se menciona aquí que dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. También le dice a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Por lo tanto, aquí no se menciona la predación. Y esto da cabida a que nosotros podamos ver que la creación original es muy diferente a la creación que vemos hoy, a los especímenes que llenan nuestro planeta, donde muchos se han especializado con veneno, otros con garras y dientes para poder capturar a las presas y por lo tanto la depredación tuvo que ser el origen de, tuvo que nacer del origen del pecado. Finalizamos el relato de la creación con el día séptimo, y esto se encuentra en Génesis 2, ya no en Génesis 1, y dicen, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Finalizamos la creación y surge un aparente paralelismo. El día uno, la luz, ¿cierto? Y las tinieblas tienen relación con lo que es el sol y la luna. El día 2 de la creación, el firmamento y las aguas, con las aves de los cielos y las grandes bestias marinas y los peces que allí habitan.
El día 3 de la creación, la tierra verde, ¿cierto? Y los animales y el hombre. Existe este aparente paralelismo y nosotros lo podemos estudiar y podemos ver que en los primeros Dios prepara y en los segundos Dios comienza a poblar. Tiene entonces esta característica del bará, de la creación, de dar una función a esta tierra que estaba desordenada y vacía y en un estado de vano. ¿Existen evidencias de un diseño inteligente? Si yo les mostrara lo que tengo que pasar en biología, ciencias naturales, segundo medio, em, el tema que yo tengo que tratar con ellos es evidencia de la evolución. ¿Por qué? Porque el ministerio así me lo pide. Dice, analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución. Y para ello tengo que crear un PPT, como este también lo fue creado, pero esto que estoy mostrando es lo mismo que yo les paso a estudiantes de segundo medio, estudiantes de tercero medio en el electivo de biología de los ecosistemas. Y aquí vemos un árbol de la vida, y usted y la especie humana se encuentran acá, Homo sapiens. Y por lo tanto, todas las otras demás son especies, ¿cierto?, que llegan a poblar la Tierra. Y según la evolución, se cree que todas ellas provienen de un único ancestro que está acá. ¿Qué evidencias hay? Bueno, estas evidencias provienen de diferentes áreas de la biología. La anatomía comparada, biología molecular, la biogeografía, la observación directa y los fósiles. Y todos ellos sirven como herramientas para decir que la evolución es un hecho. Pero ¿qué pasaría si cambiamos de enfoque? Quizás la anatomía y la embriología, que nos dice que, por ejemplo, la pata de un caballo y la mano de un hombre se parecen porque están evolutivamente emparentados, podríamos decir que la pata del caballo y la mano del hombre se parecen porque es el diseño o es la huella del diseño de un mismo creador. Dentro de la biología molecular, se nos dice que ciertas especies comparten genes y ciertos compuestos bioquímicos porque están emparentados evolutivamente. Pero, ¿qué tal si el Señor, nuestro Dios, creó el ADN, por ejemplo, como base de toda la vida? Porque es como, por ejemplo, un tornillo, que un tornillo está presente en un computador, en un auto, en un celular, o en cualquiera una de las herramientas que ha creado el hombre. Y por lo tanto el ADN viene a ser también esta huella del creador. Y es por eso que nosotros tenemos y compartimos ciertos rasgos genéticos con otras especies. Y la célula. Si nosotros pudiéramos estudiar la célula y poder, por ejemplo, poner aquí todas las ramas y las tramas metabólicas, nos daríamos cuenta de que son complejas en enormidad. Y si, bueno, tienen a Francisco también para que les pueda explicar acerca de esto. Este es el ciclo de Krebs. Pero, y esto sirve para que sus células puedan crear energía. Saquemos una de estos componentes. Saquemos uno. Inmediatamente el equilibrio se pierde, el ciclo no continúa y por lo tanto dar cuenta de que la célula y toda esta red de reacciones químicas ocurrieron por el azar es simplemente una idea que no tiene fundamento. Aquí se ve claramente la mano de un creador. Cada uno de los aspectos de la vida está ordenado según ciertos patrones, ciertos diámetros que tienen que estar ahí presentes para que ocurra lo que es la vida. Si ustedes han llegado un día sábado, esto es nostálgico, si ustedes han llegado un día sábado a la iglesia y ha fallado el audio, es porque alguien movió una de las perillas del control de este comando y tratar de arreglarlo cuesta un montón. Imagínense que estas perillas pudieran controlar la vida en nuestro planeta. Cada una de ellas tuvo que haberse ajustado en un punto en especial. Por ejemplo,
existe un 21% de oxígeno en la Tierra. El Sol y la Tierra están separados por esta distancia que ustedes ven acá. La Tierra está inclinada 23,5 grados según su eje. Existe un 3,4% de sal en el mar. La gravedad en la planeta Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. La distancia entre la Luna y la Tierra es de 384.400 kilómetros. ¿Qué pasaría si cambiáramos uno de estos factores? Imposibilitaríamos la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, da cuenta de que tenemos a un Dios que estuvo creando y que sintonizó cada una de estas frecuencias en un punto exacto para que la vida fuera sostenida. Por lo tanto, no somos origen de la casualidad, no somos origen de, por ejemplo, el azar. Y finalizamos este tema con esta frase, bueno en gran manera. Tenemos un Dios que ve la creación hacia atrás y dice, era todo bueno en gran manera. Es un Dios que se sienta a contemplar y con cierto gozo y alegría dice, todo lo que ha sido hecho es bueno en gran manera. No fue por arte de la casualidad, no fue simplemente por una lucha, simplemente es porque así Dios lo quiso. Y este mundo creado en un origen también será reformado y restaurado con esas mismas características. Isaías 11 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y las bestias domésticas andarán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías 65 nos habla aquí y dice, ¿por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Apocalipsis 21 nos vuelve a reafirmar esto. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Enjugará Dios, dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Básicamente nos está diciendo que vamos a tener la oportunidad de poder compartir en un mundo bueno en gran manera como Dios lo había preparado y creado para nosotros. Este Dios que dice es bueno en gran manera, se centró en crear cada uno de estos aspectos para que así fueran. Y no fue simplemente eh, de la casualidad, no surgió de la casualidad, no surgió de una lágrima simplemente que cayó en la tierra, como lo menciona la cultura egipcia. No fue dada por la lucha entre dos deidades que surgió el hombre. No fue de varios intentos que nace el hombre. El hombre ha sido creado por un Dios poderoso, un Dios que nos ama y que pronto volverá a buscarnos. Que nos demos cuenta entonces de esto a través del estudio de la creación, yo creo que es el objetivo principal que tiene. Este relato que no nos menciona cómo ni cuándo apareció el sol, este relato que no nos dice qué había en el principio del principio, eh, tiene por objetivo esto, simplemente que nosotros podamos creer, ¿cierto?, en este Dios y en esta creación. El término, ¿cierto?, de esta frase rítmica, Ereb y Boker, y fue la tarde y fue la mañana, que aparece en la creación, aparece 6 veces en ella, nos dice y nos da un entendimiento. Muchos eruditos, muchos autores piensan de que el día hebreo, que comienza con la tarde y termina con la mañana, está planteado así porque un día va de la noche a la mañana.
Un día va de la oscuridad a la luz, del error a la verdad y de regreso a la luz. Y Juan 11:40 nos dice, Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Por lo tanto, les invito a que nosotros simplemente podamos creer en el relato de la creación, no cuestionarlo porque no está dentro de lo que Dios nos pide, ¿cierto? Y nosotros enfoquémonos en eso, en creer en que somos obra de Dios y en que estamos, ¿cierto?, esperando su venida para que Él nos restaure a esa condición de perfección inicial. Un saludo y espero que este tema haya servido para ustedes.